Muy bien amigos, bienvenidos una vez más a otra clase de teoría musical en cucharita. En la última clase vimos el inicio de la melodía y pudimos ver los tipos de escala y llegamos hasta la escala relativa. Hoy, antes de continuar con los tipos de escalas, vamos a hacer una aclaración en cuanto a lo que es una tonalidad o una escala. Cuando se habla de tonalidad es lo mismo que hablar de escala, porque cuando se habla de escala se habla de un conjunto de notas que siguen un patrón específico, que están ligadas a una nota o un tono en específico. Y cuando se habla de escala es lo mismo, se habla de un conjunto de notas que están ligadas mediante un patrón a una nota específica. Por ejemplo, cuando un músico le dice estamos en la tonalidad de do, es lo que me está diciendo que todas las notas que se van a tocar están ligadas a la nota do mediante el patrón de escala. Muy bien, aclarado esto, podemos continuar con los tipos de escala. El siguiente tipo de escala que encontramos es la escala pentatónica. La escala pentatónica es un tipo de escala que está compuesto por 5 notas en vez de 7 como la escala tradicional que conocemos, que tienen 7 notas. Pero realmente la escala pentatónica no es más que una modificación de la escala tradicional que conocemos. Por ejemplo, tenemos la escala de do, que siempre tomo do como ejemplo porque es el más básico para que puedan entender mejor. Si tenemos una escala de do, que es do, re, mi, fa, sol, la, si, para convertirlo a escala de do pentatónica sería quitarle 2 notas de esas 7, pero no se quitan o no se suprimen cualquier nota. O sea, no solamente voy a suprimir 2 notas y ya es una escala pentatónica, no, sino que tienen sus reglas. Y una de las reglas es que no se pueden suprimir 2 notas secuenciales, o sea, una nota después de la otra, no se puede, que están una después de la otra, no se pueden suprimir. Esa es una. Y tampoco se puede dejar notas a sola. Es decir, si había una nota que estaba rodeado de otra nota, adelante y atrás, no se puede dejar sola y suprimir las 2 notas que tenía en su alrededor. Por ejemplo, la nota mi está rodeado por la nota fa y la nota re. No podemos eliminar el re y fa y dejar la mi solo. Eso es otra regla. Y para facilitar nuestra vida, existen 2 tipos de escalas pentatónicas más utilizadas, una de ellas es mayor y la otra es menor. La disposición de la escala pentatónica mayor, más utilizada, es la que usa el primer grado, segundo grado, tercer grado, el quinto grado y el sexto grado. Fíjense que aquí las 2 notas que se suprimieron fueron la cuarta nota o el cuarto grado y el séptimo grado. Ese para el mayor. Y para el menor, la disposición sería el primero, el tercero, el cuarto, el quinto y el séptimo. Entonces, aquí fíjense que en las 2 escalas, el primero siempre está ahí. O sea que la tónica, acuérdense que el primer grado siempre es la tónica. Esa tónica nunca se puede quitar de ahí. Entonces, en el segundo, que es en el menor, está el primero y está el tercero, o sea que suprimieron el segundo. Y luego está también que suprimieron el sexto grado. Entonces, los 2 grados que suprimieron fueron el segundo y el sexto. Entonces, esas son las 2 disposiciones de escala pentatónica más utilizadas. Y por último, la escala cromática. La escala cromática
es como tocar las 12 notas o 12 notas consecutivas hasta llegar a la 12ª nota. Por ejemplo, si está en re, vas a tocarle el de re y vas a contar 12 notas hasta el próximo re. Entonces esa es una escala cromática, esa es la más sencilla. Muy bien, amigos, y para terminar con el ciclo de la melodía, vamos a terminar esta clase con un tema que podría funcionar como un tema de transición para pasar de melodías a los temas de armonía. Y ese tema es intervalos o los intervalos. Ese tema lo vimos anteriormente, muy vagamente, pero hoy lo veremos un poquito más en lleno. Un intervalo no es más que la distancia que existe entre una nota y la otra. Bueno, más bien veamos los intervalos como si fueran una magnitud de longitud. O sea, una magnitud de longitud que me va a medir la distancia entre una nota y la otra. Y esa distancia se mide en unidad de semitonos. O sea, de tonos y de semitonos. Los semitonos vienen siendo como el metro, que me va a medir me va a decir qué tanto metro hay entre una nota y otra. Y dependiendo de qué tan larga sea esa distancia, el intervalo va a recibir un nombre en específico. Por ejemplo, si tengo la nota do y la nota mi y quiero saber cuál es el intervalo entre esas dos notas, solamente tengo que contar los semitonos que existen en el rango de esas dos notas. Entonces, de do a do sostenido tenemos un semitono. De do sostenido a re tenemos otro semitono, que son 2. De re a re sostenido, otro semitono. Y de re sostenido a mi tenemos otro semitono, que en total suman 4 semitonos equivalentes a 2 tonos. Y esos 2 tonos equivalen a un intervalo de tercera. Ustedes preguntarán, ¿y cómo lo sabes? Auxiliándome de la siguiente tabla, que nos dice, dependiendo de la cantidad de tonos o semitonos, qué nombre toma el intervalo en cuestión. Entonces, como podemos apreciar en la tabla, 2 tonos es equivalente a un intervalo de tercera. Y si tenemos un intervalo de mi a la, tendríamos entonces medio tono de mi a fa, medio tono de fa a fa sostenido, de fa sostenido a sol medio tono, de sol a sol sostenido medio tono y de sol sostenido a la medio tono. Eso equivale a 2 tonos y medios. Y si nos auxiliamos de la tabla que vimos anteriormente, veremos que la suma de 2 tonos y medio equivale a un intervalo de cuarta. Entonces nuestro intervalo de mi a la es de cuarta. Ahora, no basta con tan solo nombrar los intervalos, sino también clasificarlos. Y los intervalos se clasifican en mayores, menores, justos, aumentados, disminuidos, superaumentados y subdisminuidos. Ahora, ¿cómo yo sé cómo clasificar cada intervalo? Bueno, en principio nos pudiéramos auxiliar de otra tabla, pero para evitar confusiones con la tabla anterior, vamos a presentarles una forma más sencilla para saber cómo clasificar cada intervalo. Y el principio funciona de la siguiente forma. Los intervalos nombrados, intervalos de segunda, de tercera, de sexta y de séptima, son clasificados como intervalos mayores. Y los intervalos de cuarta, quinta y octava se clasifican como intervalos justos. Muy bien, ya sabemos
cuáles intervalos se clasifican como mayores o justos, pero todavía nos faltan todo el resto de clasificaciones. Y para conseguir el resto de clasificaciones es más fácil todavía, porque se obtienen a partir de estas dos primeras clasificaciones que acabamos de dar. Para encontrar un intervalo menor, se utiliza primero un intervalo mayor. Si tengo un intervalo mayor y le disminuyo medio tono, automáticamente se convierte en menor, un intervalo menor. Es decir, si por ejemplo teníamos de do a mi, era un intervalo de tercera, ¿verdad? Y era de tercera pero mayor. ¿Por qué? Ya sabemos por qué era mayor, porque ya lo vimos hace un ratito. Entonces, si queremos convertir este intervalo de tercera a mayor, lo queremos convertir a menor o a tercera menor, solamente debemos disminuirle medio tono. Y un intervalo de tercera mayor está compuesto por dos tonos, ¿verdad? Entonces, si le quitamos medio tono, queda tono y medio. Entonces, podemos decir que un intervalo de tercera menor está compuesto por un tono y medio. Ahora, si tomamos un intervalo justo y le aumentamos medio tono, automáticamente se convierte en un intervalo aumentado. Y si este mismo intervalo justo lo agarramos y le disminuimos medio tono, pues se convierte en un intervalo disminuido. Por ejemplo, si tenemos una quinta justa y le disminuimos medio tono, automáticamente se convierte en una quinta disminuida. Y si le aumentamos medio tono a esa quinta justa, se convierte en una quinta aumentada. Y básicamente estos son los intervalos más utilizados. Ya los últimos dos son más teóricos que prácticos. Pero para formarlos, por ejemplo, el intervalo superaumentado, se toma el intervalo aumentado y se le aumenta medio tono más. Y ya se convierte en un intervalo superaumentado. Y para el subdisminuido se toma el intervalo disminuido y se le disminuye medio tono más. Y se convierte en intervalo subdisminuido. Bueno amigos, hasta aquí llegamos con esta clase y con el tema de, los conceptos de melodía. En la próxima clase daremos inicios a los conceptos de la armonía y todo lo que tenga que ver. Empezando con el tema de los acordes. Así que no se pierdan la próxima clase, que vamos a tratar o vamos a tocar el tema de los acordes. Bueno, gracias por escucharme y nos vemos en la próxima clase. Chao.